importantísimos de discutir, pero además hacerlo particularmente con esta visión de, como decía también hace un ratito, jóvenes egresados y egresadas, en este caso de Facultad de Derecho, obviamente, de la licenciatura en Relaciones Internacionales, los tres, pero bueno, también compartiendo saberes, compartiendo disciplinas con otros, próximamente, digamos, con otros egresados, egresadas, profesores y demás. Así que creo que esa es una excelente oportunidad que nos brinda, en este caso, el Centro de Estudiantes, y me parece importante destacarlo. Por ejemplo, esta idea, digamos, hoy se concreta entre estudiantes y egresados, y próximamente, la semana que viene, entre estudiantes, egresados y docentes, lo cual me parece fundamental en esta idea que compartimos de una universidad dirigida y también llevada adelante en el día a día, en la cotidiana, incluso discutiendo estos temas por los tres órdenes universitarios, así que en ese sentido también me parece de destacar esta iniciativa, que como decía, creo que Adriano, bueno, conversábamos antes, cuando nos juntamos previamente, digamos, por Zoom, que creo que debe ser el puntapié inicial también para discutir otros temas y generar otras ideas y otros proyectos. Así que bueno, hasta ahí va mi agradecimiento. Y paso a comentarles cuál va a ser la dinámica o cuál pensamos que va a ser la estructura de la jornada del día de hoy, la charla, en realidad, justamente creo que por ahí estaba el nombre, ¿no? Charlamos y no tratamos de generar nada extremadamente expositivo, sino todo lo contrario, que sea un debate, un intercambio, una charla, una conversación con distintos colegas, como ya mencioné. Entonces, yo lo que voy a hacer es ir dándole la palabra, en primer lugar, a cada uno de los tres compañeros que nos acompañan el día de hoy, a los cuales obviamente ya voy a presentar. Luego de una breve exposición inicial de cada uno, la idea es hacer un intercambio, breve también, pero más en formato de debate, si se quiere. Ojalá podamos ir generando eso. Y por supuesto que al final vamos a propiciar también el intercambio con preguntas del público en general. Así podemos compartir y colectivizar esto entre todos. Así que bueno, en primer lugar quería, como dije, voy a presentar uno a uno y ya les voy dando la palabra, así que en primer término voy a presentar a Estefanía Yacosa, que es licenciada en Relaciones Internacionales, actualmente también cursando una maestría en Historia Económica en la Universidad de Buenos Aires. Eso me parece a destacar también, yo voy a ir haciendo algunos comentarios también sobre la marcha a la medida que los presente, pero creo que también es una buena muestra de lo que queremos hacer hoy, ¿no? También mostrar que compañeros, anteriormente estudiantes, hoy egresados y egresadas, también siguen con su proyecto académico, si se quiere, ¿no? En este caso realizando una maestría, en otros casos vamos a hablar de monografías o tesis de grado, que van en línea con estos temas, así que bueno, quería también destacar eso en primer término. Así que bueno, Estefanía, te dejo completamente la palabra y bueno, adelante. Bueno, ¿se escucha bien? ¿Sí? Bárbaro. Bárbaro. Bueno, como dijo Matías, estudié la carrera como ustedes, me recibí hace un par de años, y bueno, ahora estoy estudiando Historia Económica y es un poco desde ahí que voy a hacer no sé, uso de la palabra, porque es un ida y vuelta también. Bueno, ¿desde dónde hablo? Desde ese punto, de la historia económica, del análisis de la política económica y de la articulación que se da con la política exterior, entendiendo que la política exterior es una política pública. Y esto es importante porque al filmar un TLC uno está generando cambios a la interna, en lo que es la cuestión doméstica de cada país, y bueno, siempre se da una típica división entre, bueno, política exterior es una cosa, medio como separada de lo demás. Bueno, no es así. Se proyectan los intereses nacionales y se limitan también algunos intereses cuando uno bueno, mantiene vínculos con el exterior. En este sentido, lo que yo quería un poco es hablar de cómo se van a profundizar ciertas correlaciones de fuerzas a la interna o van a cambiar ante la idea de este TLC, ¿no? Si es que se realiza.
En los intercambios que puede sostener un país como el nuestro, ¿no? Basado en una matriz agropecuaria, agroexportadora, cuando un país así mantiene vínculos con un país industrializado, generalmente lo que se hace es, se profundizan esas matrices productivas. Entonces, crece el poder de los agroexportadores en detrimento de otros sectores de la economía. Muchos analistas ahora en estas discusiones ante el TLC están diciendo que es muy probable que se pierda la capacidad industrial del Uruguay, que Uruguay no pueda competir con los bienes y servicios, porque también se consideran los servicios que se podrían llegar a importar aún más ahora si se bajan las restricciones con China. Entonces, ahí vemos cómo va a crecer seguramente un sector agroexportador al cual se le van a abrir un montón de puertas para seguir exportando más en volumen y quizás en precio, dependiendo del momento que vivan las materias primas, por así decirlo, ante una industria que seguramente no pueda competir con estos bienes industrializados que se importarían desde China. Esto es importante porque se estima que los trabajadores implicados en la industria nacional van en torno de los 25.000 a los 35.000. Esto es un número que es bastante grande para Uruguay, ¿no? Es como un 1% de la población y además, bueno, considerando el nivel de desempleo que hay hoy en día, creo que 35.000 puestos menos de trabajo generarían un impacto importante en la economía. Muchos van a sostener que a este impacto se le va a contraponer, o sea, va a haber una respuesta que está asociada a la teoría del derrame, ¿no? Que arriba los sectores con más ingresos van a derramar crecimiento económico hacia abajo y los sectores con menos ingresos lo van a saber aprovechar. Bueno, eso, la historia económica ha demostrado que no es así. En los 90 ha habido mucha liberalización del flujo de mercancías, etc. Y no se generó tal derrame. El derrame, además, puede o no darse dependiendo del modelo económico que tenga el país. El modelo económico no es lo mismo que el patrón de acumulación. El patrón de acumulación es a qué se dedica el país, qué produce ese país. Y el modelo económico es qué hace con eso que produce y cómo lo produce. Entonces vemos que en Uruguay siempre ha habido el mismo patrón, ¿no? El mismo patrón agroexportador, agropecuario, basado en eso, ¿no? Es una cuestión que hasta está en las primeras constituciones de Latinoamérica, siempre aparece, bueno, nosotros somos agropecuarios, nosotros somos, no sé, patria agroexportadora, algo así, dice. Si uno se pone a analizar, eso está, ¿no? Al menos en las constituciones iniciales. Y el modelo económico es qué se hace, ¿no? Les decía. Esto va a depender mucho de la ideología de cada gobierno, de cada coalición de gobierno. Los gobiernos progresistas de la región, y esto es así, o sea, no es opiniología, se estudia que lo que han hecho es gestionar diferente el excedente económico que genera las exportaciones. Entonces, en algunos casos, ya sea dependiendo de la propiedad de esos productos primarios que se producen, o dependiendo de la gestión de los recursos fiscales que entran a las arcas del Estado, se generan un montón de políticas redistributivas del ingreso, ¿no? Ya sea a través de transferencias que hace el Estado hacia los sectores menos favorecidos económicamente, o sea a través de la inversión en educación, en salud, políticas públicas en general, ¿no? Políticas sociales en general. Hay gobiernos que claramente no tienen esto en su programa de gobierno, me parece que eso es algo a tener en cuenta, ¿no? La teoría del derrame. Bien, lo otro que quería decir, bueno, como les decía, que va a haber un crecimiento del sector agroexportador en detrimento de otros sectores que probablemente desaparezcan. Puede haber varios escenarios de negociación en el Mercosur, ¿no? Puede ser que a Uruguay le permitan negociar por su cuenta, lo cual hay que ver si le conviene, porque considerando que Uruguay es un país de 3 millones y China, bueno, un país enorme, con un enorme poder además, yo quiero ver qué se puede negociar, qué margen de negociación hay con un país de esa envergadura. Para mi entender, considerando las fuerzas que van a estar ahí sobre la mesa, Uruguay va a tener que aceptar el tratado que le sugieran, y poca margen va a tener para decir esto cláusula no, esta sí. Me parece que eso hay que entenderlo. El otro escenario posible
Esto considerando que le permiten al desde el Mercosur negociar Uruguay. El otro escenario es que el Mercosur negocie en conjunto, lo cual es muy improbable porque, bueno, de los países que son activos actualmente, Paraguay tiene vínculos con Taiwán y eso es un impedimento para tener vínculos con China en la guerra que están teniendo diplomática estos dos países. Entonces, además de esto, y pese a las idas y venidas de Brasil al respecto, yo creo que a Argentina y a Brasil no les sirve un acuerdo con China, al menos por el momento, porque daña y vulnera mucho su industria. Hay que ver si los industriales de Sao Paulo van a querer un acuerdo de este tipo, y hay que ver además si el mismo gobierno de Brasil lo quiere. Parecería que Bolsonaro estaba un poco más suelto, pero me parece que el Poder Legislativo no le va a permitir este margen, y además hay que considerar que el apoyo de Brasil está muy limitado a la permanencia de Bolsonaro y a cómo se vayan dando la carrera electoral ahora el año que viene. Yo no creo que si gane, en un escenario en el que gane Lula, esto se mantenga, este apoyo a que Uruguay haga la suya. Me parece que no se va a mantener. Otra cuestión es que si Uruguay negocia en conjunto con el Mercosur, considerando ese hipotético escenario, Uruguay perdería la capacidad de seguir exportando un montón de bienes industriales hacia el resto del Mercosur. Perdería eso, porque entraría en competencia directa con los bienes importados desde China. O sea, no solo a la interna competiríamos con los bienes acá de China, sino en el mercado común del sur, digamos, ¿no? En lo que le exportamos al resto del Mercosur. Después, otro que quería decir, no sé cómo voy de tiempo, creo que voy muy rápido. Bueno, lo otro era que no, realmente creo que China está probando su poder en Latinoamérica. No creo que realmente esté esperando firmar un acuerdo con nosotros. Creo que está así tanteando a ver qué pasa. Porque recordemos que ya tuvo una iniciativa China hace unos años cuando gobernaba Tabaré Vázquez. Tabaré Vázquez dijo que sí y después no obtuvo apoyo de la fuerza política que lo había llevado al poder. Recordando eso, ¿no? Y recordando una cuestión que no sé si habrán notado, hay una página donde el gobierno de China, el Ministerio de Comercio chino, publica los acuerdos de comercio que tiene, lo que está negociando, los que están en estudio de factibilidad, todos, el MOFCOM, ¿no? No hay nada publicado en el MOFCOM, hasta hace media hora que me lo volví a chequear, nada publicado sobre las negociaciones con Uruguay. Y está actualizada la página porque tiene información de hace unos pocos días de una negociación que estaba llevando con Fiji, con, no sé, con países remotos. Bueno, está todo ahí, pero con Uruguay no está. Entonces yo creo que China está tanteando a ver qué pasa, está probando su poder, me parece, está viendo cómo logra con unas meras palabras formar un importante revuelo, porque fíjense ustedes, ahora estamos todos hablando de esto y generó muchísimos desencuentros en el Mercosur esta cuestión. Yo creo que eso, está tanteando a ver qué pasa y está probando su poder. Esa es mi forma de ver. Y lo otro que quiero decir, que son muy importantes los vínculos con China, que quizás podamos o no estar de acuerdo con esto del comercio, pero que debemos fortalecer otras ramas, como creo que un poco lo veníamos, o me vino a la cabeza mientras hablábamos hace un rato antes de empezar la reunión. Es muy importante la cooperación con China en la parte educativa, en la parte técnica, en la parte cultural. Yo creo que deberíamos apostar a fortalecer por ahí los intercambios y no lo comercial, que si nosotros tenemos en la cabeza, y esto es muy importante siendo que esta charla es en el marco de la ODELAR, ¿no? El lugar que la ODELAR juega en el desarrollo del país. Yo creo que para nosotros como estudiantes y como parte de la ODELAR lo que nos tiene que importar es ir hacia el desarrollo del país, y me parece que eso involucra un montón de cambios productivos que no se van a lograr con el libre comercio y con la baja de las restricciones del comercio, que se logra con otro tipo de intercambios técnicos, por ejemplo. Me parece que tenemos que ir por ahí. Y bueno, dejo un poco para Quiero decir hablar que después.
Excelente, en tiempo. Así que sí, Alegro. si querés No, no, genial, porque hay varias puntas ahí como para trabajar. Así que en el intercambio la idea de esto es así, o sea, unas breves excelente. reflexiones iniciales y después vamos a intercambiar que ya hay varios temas ahí para seguir trabajando. Así que Bueno, bueno, muchas gracias. gracias. No, Gracias. gracias a vos. Y bueno, ya discutiremos sobre algunas cosas. Pero bueno, en segundo lugar hay que seguir, así que voy a presentar a Santiago Guigú, que también es licenciado en Relaciones Internacionales por, obviamente, nuestra Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Y también, acá sumo algo que ya adelanté antes, pero me parece importante resaltar, porque la convocatoria que hicimos a distintos, ahora colegas, ¿no?, egresados y egresadas, tiene que ver también con potenciar y sobre todo visibilizar una herramienta, si se quiere, o una forma de entender en algún punto los distintos perfiles de egreso que generó la licenciatura, que tiene que ver con esta función de investigación y que justamente, bueno, yo decía, Estefanía, en este momento, sus estudios de grado, digamos, le permitieron continuar estudios de posgrado, digamos, nada más y nada menos que en la Universidad de Buenos Aires. Y en el caso de Santiago, y esta es la única acotación que iba a hacer, y también de Florencia, pero bueno, ya lo adelanto, digamos, hicieron sus monografías finales de grado, que son, en definitiva, un proyecto de investigación sobre algunos de estos temas vinculados. En el caso de Santiago, sobre algunos impactos que puede generar un TLC o podría generar un TLC, en este caso, en su estudio particular, con respecto a Estados Unidos, pero que, bueno, obviamente hoy nos va a trasladar y comentar algunas de esas inquietudes y tal vez de algunas otras con respecto a China. Así que, Santi, adelante nomás. Bueno, gracias Matías. ¿Me escuchan? Sí, ¿se escucha? Sí. Ah, perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Yo en mi tesis, como comentó Matías, hablé sobre el relacionamiento entre Estados Unidos y Uruguay entre el 2000 y el 2015, centrado principalmente en la búsqueda de un tratado de libre comercio que hubo a mediados de esa década, más o menos, en realidad década, no, de la década del 2010, del 2000 en realidad, en el primer gobierno de Tabaré Vázquez, fundamentalmente, de un TLC con Estados Unidos. La correlación de fuerzas que se dio, las negociaciones, la oposición y la gente que estaba a favor y en contra, todo un estudio a partir de ese hecho puntual y de esas negociaciones que en este caso se llegaron a dar. En primer lugar, explicar más o menos lo que es un TLC me parece un poco redundante, pero fundamentalmente lo importante en el caso de Estados Unidos, y que me parece que va a ser también importante en el caso de que llegue a haber negociaciones con China, son los aspectos que son los no comerciales de un tratado de este tipo. Porque, o sea, un TLC, como le dice su nombre, es básicamente bajas todos los aranceles, todas las cuotas, todas las barreras comerciales entre dos o más países. Pero hay otros aspectos que son, por ejemplo, propiedad intelectual, compras estatales, inversiones, un montón de otros temas que también son económicos, obviamente, pero que no son exclusivamente comerciales, esencialmente comerciales. Entonces, son esos aspectos los que generan mayores rispideces u oposición o cuestionamientos al tratado, que eso fue lo que sucedió en el año 2006, que fue un año muy movido con este tema, y donde hubo posiciones a favor y en contra muy marcadas, tanto las que estaban a favor como las que estaban en contra, en tantos actores políticos, dentro del propio partido de gobierno en aquel momento que era el Frente Amplio, como de actores sociales, como por ejemplo la FEU, el PIT-CNT, actores sociales, personas, y creo que hay que mirar con mucho cuidado esos aspectos, aunque como había dicho Estefanía en la intervención anterior, es muy difícil que Uruguay pueda negociar un tratado al uruguaya, si se quiere, que fue lo que se intentó en un momento cuando en las negociaciones con Estados Unidos, cuando se vio todos estos aspectos que no eran comerciales, se intentó ir por una vía de tratado Uruguay, digamos, modelo Uruguay, como bien dice, pero no se pudo, porque Estados Unidos tenía un modelo que era el tratado que había firmado con Perú un par de años antes, y era eso o nada.
por eso pienso que con China probablemente pase algo parecido, porque yo lo veo a este tema de Estados Unidos que yo estudié como quizás el gran antecedente en negociaciones bilaterales que va a tener Uruguay en temas comerciales, porque del 2006 hasta ahora no hubo otro acercamiento así con una potencia buscando un tratado comercial. Ya hubo uno en el 2016, pero fue con China, cuando el segundo gobierno de Vázquez, que se buscó y no se pudo, y se siguió el proceso, y ahora se vuelve a retomar el tema con fuerza también, de intentar buscar este acuerdo. Yo creo que es difícil, intenté, pero es difícil establecer un paralelismo entre los dos procesos, porque primero son procesos muy complejos, que involucran muchos aspectos de la economía, de la parte comercial, de la parte política, obviamente, factores tanto domésticos como externos, que es el tema del Mercosur, que es en el caso de Uruguay es ineludible, porque somos parte del Mercosur y estamos atados a determinadas decisiones o no, depende de cómo se mire, y es inevitable. Pero creo que hay ciertas similitudes que muy a grandes rasgos, sin verlo, sin ponerse demasiado en profundidad, porque ya te digo, son procesos muy distintos, pasaron 15 años y es difícil trazar un paralelo, pero como similitud principal, creo yo, es el tema de que hay gobiernos de distintos partidos que han buscado acuerdos tanto en su momento con Estados Unidos, que fue el gobierno de Valle del Partido Colorado y el primer gobierno de Tabaré Vázquez del Frente Amplio, y en este caso el segundo de Vázquez y este de Lacalle, que son como una suerte de política de Estado, si se quiere, de buscar más apertura, de buscar acuerdos por fuera del Mercosur. Después, la receptividad del gobierno de la potencia, que en su momento Estados Unidos se abrió a negociar en el 2006, y ahora parece que China por lo menos se abrió a estudiar la negociación. Y después también el tema del Mercosur, obviamente, como ya había dicho, es inevitable nombrarlo. Y también hay una similitud en que en el momento que se buscó este tratado con Estados Unidos era el principal destino de las exportaciones de Uruguay, aunque fue muy coyuntural, pero una de las justificaciones para firmar el tratado era esa, que era nuestro principal destino. Y ahora China, obviamente no es coyuntural, China hace años que es el principal cliente de Uruguay, y, ahí hay una cierta similitud, si se quiere. Como ya les dije, es muy a grandes rasgos lo que planteé las similitudes, porque pasaron 15 años y no es el mismo mundo el del 2006 que el de ahora, el 2021, obviamente. Después ciertas diferencias también que se pueden notar, es que por ahora, supongo que es porque todavía no hay negociaciones ni se sabe qué va a implicar el acuerdo, no se ve la polémica y la controversia que hubo en su momento con el tratado, con las negociaciones con Estados Unidos, que fueron muy fuertes las polémicas, incluso dentro del propio Poder Ejecutivo de aquel momento. Diferencias entre el canciller y el presidente, entre ministros de gobierno, la oposición apoyando al presidente, pero los actores sociales en contra. Por ahora no se ve tanta animadversión de algunos actores, pero es probable que cuando empiecen las negociaciones, en el caso que se llegue a negociar, lleguemos a un escenario similar al del 2006. Y después, otra gran diferencia, que también, como había dicho Estefanía en la intervención anterior, es la predisposición de Brasil, en este caso, a autorizarlo, que no se sabe bien qué va a pasar, pero que en principio parece que están dispuestos a autorizarlo, entre comillas, a darle vía libre a Uruguay, que en el 2006 no pasó. En el 2016 tanto Brasil como Argentina bloquearon de plano la firma, con declaraciones aparte bastante
contundentes y muy literales de los cancilleres de ambos países. Y ahora parece abrirse esa puerta con Brasil, pero el año que viene son las elecciones y está todo en veremos. Y también está para verse si el, si el Poder Legislativo brasileño lo autoriza. Pero bueno, eso es más o menos lo que yo estudié y lo que intenté establecer como similitud en este caso, pero como ya les comenté, es difícil hacerlo, pero a grandes rasgos creo que se puede rescatar eso, y creo que es importante verlo primero ver este tema pragmáticamente, tener cierto, tener pragmatismo para verlo y tener en cuenta que son negociaciones muy complejas, que involucran, como ya les dije, un montón de temas, desde no solo lo arancelario hasta las compras estatales, pasando por inversiones y propiedad intelectual, etcétera, y dar un debate, o sea, en la sociedad, ¿no? En la parte política, profundo y con argumentos. No quedarse en lo chiquito, digamos, de decir, no firmo por X cosa o no firmo por otra cosa. Me parece que es importante dar esa discusión y para hacerlo, digamos, para ir con argumentos y en el caso de que sí, de que no, bueno, por qué se hace y por qué no? Creo que más o menos eso es lo que pude sacar de mí para relacionar lo que estudié con este caso. Bueno, gracias, gracias Santiago. Sí, otro excelente en tiempo, así que fantástico. Y que también dejó algunas otras puntas distintas, ¿no? Para analizar que eso está bueno, así que ahora en la redondilla, digamos, ya creo que hay algunas preguntas por lo menos que pueden asomar. Hablando de preguntas, y antes de darle la palabra a Florencia, también la idea es que puedan ir, si quieren ya ir haciendo, si se les ocurren, digamos, intervenciones, consultas, en función de lo que van diciendo cada uno de los colegas, pueden ir haciéndolas en el chat y al final también las vamos a ir intercambiando. Juan nos pregunta ahí, ya paso ahí un pequeño aviso, una consulta, la sesión queda grabada. Acá voy a decir una cosa antes de que contesten, el poder acá es de los estudiantes. Nosotros acá somos simples invitados, así que Adrián y Eliana, creo que eso está bueno igual aparte, ¿eh? Así que ellos mandan. Sí, gracias Mitch. Sí, queda grabada y queda subida a YouTube después de las sesiones. No se preocupen, ya está siendo grabado. Excelente, eso es gestión, ¿vieron? Eso es gestión. Bueno, brillante. Ahora sí, luego de este pequeño impasse, le doy la palabra a Florencia Molina, que también es licenciada en Relaciones Internacionales. También, como decía, bueno, lo comenté en el caso de Santiago, pero creo que también es importante resaltarlo, otra compañera que ha trabajado algunos de estos temas en su monografía final de grado, que no es menor. En este caso, ella por lo menos esa monografía lo abordó más desde el lado de las inversiones, ¿sí? Así que supongo que por ahí puede ir algo de lo que nos va a comentar hoy, pero bueno, en definitiva, le doy la palabra, así que adelante, Florencia. Bien, bueno, muchas gracias. ¿Cómo les va a todos? ¿Cómo los trata esta tarde semifría de noviembre, este noviembre engañoso? Está raro, ¿no? Sí, por favor, avísenme si me escuchan bien, porque a veces tengo problemas con el audio. Bueno, como decía Matías, yo también soy licenciada en Relaciones Internacionales por la UDELAR. En mi trabajo, la verdad que todo esto de la investigación que supone la tesis me ha servido bastante. Ha sido un tema que en su momento yo los invito a todos, a los que son estudiantes, a que investiguen y averigüen más sobre Asia, porque es lo que se viene. Muchas veces desde la licenciatura tenemos una posición muy tradicional hacia Estados Unidos y hacia Europa, pero la verdad es que los centros de poder han ido migrando y han ido migrando hacia Asia. Entonces está bueno este tipo de charlas y poder saber un poco más sobre lo que pasa en Asia, y sobre todo con China. Como decía, mi tesis de grado fue sobre
las inversiones chinas en Latinoamérica vistas como una herramienta de política exterior. ¿Y por qué? Yo un poquito les voy a contar lo que pasa con China, primero que nada, porque todo el mundo habla de TLC, bueno, pero ¿qué es lo que sabemos de China? Entonces, quiero contarles un poquito que, bueno, primero que nada, como todos sí sabemos, China viene avanzando en el mundo, viene emergiendo como potencia hegemónica, pero no lo hace de una manera desordenada ni de una manera casual. Los chinos tienen otra cabeza, se paran desde otros paradigmas, completamente diferentes a los nuestros, y todo lo que los chinos hacen ya está pensado, ya está programado. Ellos tienen un libro blanco, que es el libro blanco donde están sus directrices de política exterior, y cuando se inicia la revolución maoísta establecen principios que van a tener en su política exterior y que son principios que siguen hasta hoy. Estos son los 5 principios de la coexistencia pacífica de China. ¿Qué implican estos principios? El respeto a la soberanía de otros países y la integridad territorial. La no agresión, la no intervención, la igualdad y beneficio mutuo y esta idea de la coexistencia pacífica. ¿Está? China tiene estos planes de política exterior. China es, de verdad, cuando yo la estudié me explotó la cabeza, porque muchas de las cosas, de las formas en las que ellos se relacionan con Latinoamérica, las pensaron ya en los 80. O sea que no hay algo así como de andar innovando, no. Hay un pienso detrás de cada acción del gobierno chino. Y en el tema económico, lo que tiene que ver con las inversiones también. Nosotros desde Occidente tenemos una cabeza, esto cuando se lo explico a mis clientes, a las empresas, no lo habían visto así, pero ¿qué pasa? Las empresas latinoamericanas, las empresas occidentales, invierten basadas en la rentabilidad. ¿Es rentable este mercado? ¿No es rentable? Pero las empresas chinas no invierten bajo conceptos de rentabilidad. Y esto es lo interesante. Las empresas chinas que salen al exterior, primero, son en su mayoría capitales estatales. No son empresas privadas, 100% privadas, sino que el Estado está metido en cada una de las empresas y tiene control sobre ellas. Segundo, las empresas chinas que están en el exterior invierten en los sectores que han sido declarados de interés en la política exterior del gobierno. Entonces, si el gobierno chino establece, como estableció, que los commodities, el acceso a los commodities es un objetivo de su política exterior, las grandes empresas chinas van e invierten en commodities. No invierten en textiles, no invierten en... No, invierten según los lineamientos del gobierno. Y esto es súper interesante porque cambia el paradigma de la empresa. Y en Latinoamérica incluso han invertido en sectores que no tienen tanta apariencia de rentabilidad, pero sin embargo van de la mano de lo que dice el gobierno. Por otro lado, y mezclándolo un poquito con lo que decía Santiago, es que está comprobado, hay diferentes trabajos de diferentes autores, del vínculo que hay, del relacionamiento que hay entre el auge de China en Latinoamérica y la retracción del poder de Estados Unidos. China invierte, China aumenta su presencia en los países latinoamericanos donde hay una retracción del poder estadounidense, o sea, ocupa esos lugares, y a la vez intenta posicionarse también en países que han sido históricamente socios de Estados Unidos. Esto es algo nuevo. O sea, a través de una medida que podríamos catalogar de soft power, China ha avanzado en la región. China no avanza a través de medidas más agresivas, sino que de manera sutil a través de la economía. ¿Por qué? Porque ellos han declarado, ellos tienen sumamente claro que parte de su poder radica en la economía. ¿Bien? Y este poder se ha ido manifestando a nivel más grande de diferentes maneras. O sea, la moneda china hoy en día forma parte de los derechos especiales de giro del FMI. Y es un objetivo del gobierno chino que su moneda, el renminbi, se use más en comercio exterior.
Argentina, por ejemplo, tiene préstamos con China que se van a pagar en renminbi y no en dólares. Entonces, un poquito, bueno, en cuanto a la política exterior de China hacia Latinoamérica, hay 3 puntos fundamentales, que es lo que más o menos identifiqué en mi tesis. Lo primero es el aislamiento de Taiwán. Un objetivo clave histórico de China es lograr el aislamiento de Taiwán y que se reconozca el principio de una sola China. A nivel global, esto lo han conseguido. De todos los países que están en ONU, solamente 17, si la memoria no me falla, no han reconocido a China, ¿tá? A la China popular, a la China continental. Hay 17 países que siguen teniendo relación con Taiwán. Bueno, de esos 17 países, 11 son latinoamericanos. Y la mayoría de esos países están en el Caribe. Son países, por supuesto, que tienen una fuerte influencia de Estados Unidos. Y luego está Paraguay, que Paraguay ha sido, a nivel de Mercosur, uno de los que ha frenado este tema de este avance en las negociaciones de un posible TLC en bloque entre China y el Mercosur. ¿Bien? Porque no podemos avanzar si Paraguay no reconoce a China continental, a la China comunista. El otro punto importante de cómo China se relaciona o pensaba, o cuál es la estrategia de relacionamiento de China con Latinoamérica, tiene que ver con empezar a ser socio de los países latinoamericanos en diferentes organismos. China, perdón, que ando con una alergia bárbara que me rasque así, China forma parte es miembro observador de CEPAL, es miembro observador del BID. Y acá lo curioso, y lo que a mí me llamó la atención cuando estaba investigando, es que China empieza a ganar espacio en diferentes organismos regionales en la medida en que el gobierno de Barack Obama se retiró de la región. Y fue realmente llamativo de que China forma parte, es miembro observador de la OEA, y países como Chile y países como Brasil se opusieron a que China fuera miembro observador de la OEA, y no Estados Unidos. China además forma parte del BID, también es socio sin voto del BID. Inyectó un montón de dinero, también durante la administración de Obama, y como contraprestación a eso, ustedes habrán visto que Trump logró que por primera vez un candidato norteamericano estuviera en la cabeza del BID. O sea, hubo, yo esto lo comprobé cuando terminé la tesis, un gran avance de China a la región en todos los ámbitos, a nivel económico, a nivel institucional, a nivel de cooperación, y luego de eso, cuando gana Trump, viene la contrarrestada. ¿Bien? Entonces Estados Unidos intenta contrarrestar ese avance chino que hubo en su patio trasero, que es como nos ven a nosotros los latinoamericanos. Y esto está medido en diferentes trabajos. Hay un trabajo muy bueno de Fernando Mourón, de Urdiñas sobre este tema, y Geoni sobre todo esto. Entonces, realmente, cualitativamente podemos ver en diferentes países de la región cómo China avanzó a medida que Estados Unidos retrocedió. En cuanto a Uruguay, bueno, que es como un poquito lo que nos interesa. Uruguay y China tienen relaciones diplomáticas hace mucho tiempo. De hecho, empezaron en el año 88. Y en eso hay que reconocerle a Sanguinetti, a la gente de esa época, también tuvo mucha influencia en su momento Enrique Iglesias en esto, la gran visión de que Uruguay cortara las relaciones con Taiwán y empezara a relacionarse con China. ¿Bien? Y a partir de ahí hemos tenido un intercambio, unas relaciones bastante pacíficas, bastante fructíferas, y tenemos algunos acuerdos firmados. En el año 93 firmamos un acuerdo de protección de inversiones. También tenemos un acuerdo de cooperación científica. Y en los 2000, no me acuerdo bien ahora el año, firmamos un acuerdo sobre préstamos preferenciales. Desde los gobiernos del Frente Amplio hubo un gran acercamiento a China, un gran acercamiento. Tabaré tuvo esta visita de 12 días a China, donde realmente se trabajó activamente en fortalecer estos lazos. Sin embargo,
a pesar de que a nivel político los lazos durante los gobiernos del Frente Amplio aumentaron, y aumentó el intercambio, las visitas ministeriales entre cámaras, y hubo un aumento de las exportaciones, o sea, Uruguay exporta a China. China representa hoy en día, para que se hagan una idea, el 20% de nuestras exportaciones. Y esas exportaciones son generalmente congelados de carne. Es todo carne. Bien. Pero ¿quién recibimos nosotros de los chinos? Porque una de las cosas que yo traté de investigar es, bueno, nosotros estamos exportando mucho a China, ¿tá? Eso hay un montón de información. ¿Pero qué recibimos de los chinos? Y eso fue algo que me costó un montón poder encontrar. En este momento en Uruguay solamente hay 17 empresas de capitales chinos. Entonces, nosotros, el sector agropecuario está exportando mucho, pero lo que nosotros estamos recibiendo de empresas chinas que nos generen empleo, transferencia de tecnología, de conocimiento, de know-how, es muy poquito, porque además de estas empresas que están hoy instaladas en Uruguay, las más grandes están en el sector agropecuario. O sea, hay muy poquitas que estén dándonos otro tipo de, que nos estén aportando otra cosa. Así que bueno, eso es en resumida lo que yo les puedo contar desde lo que estudié. Así que bueno, ahí voy que quedo. Excelente, buenísimo. Muchas gracias, Flor. Realmente, bueno, muy adecuados al tiempo más o menos que pensábamos para esta primera exposición. Me parece súper interesante, digamos, estos planteos iniciales y a partir de ahora tratar de ir pimponeando, como quien dice, y tratando de llegar a algunos intercambios también más concretos, si se quiere, en algunos casos. Así que bueno, trataré ahora de ir haciendo ese mix de ida y vuelta, preguntas y respuestas, digamos, sobre algunas cosas que a mí me quedaron, digamos, de algunas de las intervenciones de ustedes, y por supuesto también reitero, para el público en general, si quieren hacer alguna pregunta, comentario final, lo vamos a tratar también sobre el final de la jornada, porque justamente esta era la lógica, ¿no? Es decir, algunas breves exposiciones iniciales, y después la idea de esto es generar intercambios, debates, si se puede. También, ¿por qué no?, que les sirva de insumo a los profes y las profes que vienen la semana que viene, así que les podemos dejar ahí algunas puntas también para que desarrollen luego, ¿sí? Pero, bueno, como decía, yendo más a profundizar, si se quieren, algunos conceptos, algunos elementos que ustedes fueron virtiendo, por ahí voy a empezar por Santiago y alguna cuestión que mencionó. Voy a ir como en redondilla con todos, ¿no? Pero me parece interesante esto que mencionaba, digamos, ¿no? En esta posible comparación entre el proceso de negociación, ¿no? Santiago lo estudió o lo ha estudiado más desde ese lado, si se quiere, pero en el proceso negociador con Estados Unidos y este posible, que no sabemos si va a suceder o no, o si efectivamente se va a iniciar o no, pero que puede llegar a ser el proceso con China. Y vos ahí decías algo interesante, que es que, bueno, no solo el Frente Amplio, cuando fue gobierno, tuvo la experiencia, digamos, de esa negociación con Estados Unidos y lo que ello generó, sino que también tuvo, y esto también lo decía Florencia, un gran acercamiento con China en los últimos años, e incluso, bueno, con esa potencial idea de generar también un tratado de libre comercio. Y acá, cuando este tema se vuelve a poner sobre el tapete hace unos pocos meses, el actual presidente Lacalle Pou decía, bueno, no solo anunciaba la noticia de que aparentemente vamos a empezar a negociar con China, sino que también esperaba cierto acuerdo o amplios acuerdos, digamos, a nivel nacional para potencialmente llegar a firmar y acordar el tratado. Pero vos justamente estudiaste toda la tensión, si se quiere, que vivió ese proceso en 2005, 2006, como comentabas. Entonces, ya es una pregunta más que va al hueso, si se quiere, ¿no? Pero ves que, de acuerdo a lo que vos estudiaste, ¿no? y los elementos que consideraste, ¿ves que sea tan factible que el Frente Amplio, digamos, una fuerza política diversa y con distintos elementos, digamos, acompañe, a pesar de estos acercamientos con China, etcétera, etcétera, anteriores? ¿Cómo lo ves vos
teniendo en cuenta esa experiencia previa? ¿Crees que va a ser sencillo que acompañe este proceso también? Mira, no lo veo difícil la pregunta. Un poco de futurología también, pero, o sea, lo veo más factible que apoyen en este caso las negociaciones con China que con Estados Unidos, porque poniéndolo muy a grandes rasgos, y a pesar de que hubo mucha opinión fundamentada y fundada en argumentos y en cuestiones académicas, económicas y todos estos aspectos, de que no había que firmar aquel tratado con Estados Unidos, hubo mucho componente ideológico de qué era Estados Unidos, del tema del patio trasero y todo lo demás, y todos los antecedentes de políticas de Estados Unidos hacia Latinoamérica que no son muy ortodoxas, que en las décadas previas, principalmente en la década del 70 y del 60, con el tema de la política exterior de Estados Unidos, muy agresiva. Creo que en este caso puede haber también por motivos quizá ideológicos o no, más predisposición a que se negocie. Sí, quizás veo, hablando de los sectores sociales, una oposición igual o similar a la que tuvo en el 2006 del PIT-CNT, que es un actor importante en estos casos y que tiene su voz y se hace oír. Pero no, lo veo más factible, no te puedo decir 100% si lo van a apoyar, pero veo más factible de que al menos algunos sectores lo apoyen. Los más moderados, entre comillas, si se quiere, como Astoria. Astoria en el 2006 era el principal actor que estaba a favor de firmar el tratado con Estados Unidos junto con el presidente, y seguramente ahora apoye este con China, como también fue uno de los principales actores que impulsaron aquella tentativa del 2016, cuando fue la visita esa de Vázquez, que fue con prácticamente todo el gabinete. Y eso, lo veo difícil, pero lo veo más factible que en el caso anterior, con Estados Unidos. Sí, bueno, gracias. Creo que Bueno, es un tema que bueno, va a estar es muy complejo, o sea, van un mesa. montón de cosas, pero hay que poner un montón de cosas arriba de la mesa, como decís vos. La ideología y todo lo digamos, lo teórico, y se mezclan. Se termina mezclando todo en la arena política, es así. Sí, no, obviamente, a ver, solamente me pareció interesante empezar por ahí porque Sí, puede ser obvio. la negociación, ¿no? Después me parece que Claro. los impactos, ahora también hablamos con Estefanía y con Florencia, pero parece que estaba bueno empezar por ese aspecto negociador, si se quiere, que Sí, también obvio. hay otras puntas, ¿no? Como decía Un Estefanía, montón. no sabemos si efectivamente China es real, es tan real, digamos, esta Yo creo posibilidad de que está negociar o tanteando. no. Para mí está tanteando. Capaz que es como dicen, tiro verde y saco maduro. Bueno, para mí es un poco eso. Están viendo qué pasa. Pero respecto de los apoyos dentro del Frente Amplio, yo creo que va a ser minoritario el apoyo a un TLC. Esa es mi perspectiva, porque tengo un poco de idea del tema y quizás genere los mismos encuentros que generó en su momento, como decís, la discusión por el TLC con Estados Unidos. Yo creo que el Frente Amplio va a estar muy complicado que apoye, y además, no sé si alguno de ustedes asistió a la charla que hubo la semana pasada, ¿te acordás, Matías? Que en las facultades sociales, la gente del PIT-CNT no se opusieron al TLC, pero lo dejaron clarísimo que... Eso, sí. Pero no, o sea, no. Por ahora no han dicho nada porque no hay negociaciones, pero claro, es evidente que van la a... Cámara de Industrias creo que no ha dicho nada, pero las pequeñas empresas no están de acuerdo. Yo creo que el apoyo que acá va a ser de la ARU y de algunos sectores más, quizás el sector financiero, ese tipo de sectores. Perdón que me meta en una pregunta que no era para mí. No, yo un poco concuerdo, o sea, de que no creo que
tenga, o sea, yo creo que en realidad a China lo que le interesa es el TLC con otros países. A China le interesa mucho la relación con Brasil, la inversión china Claro. en Brasil es muy grande. Por ejemplo, China tiene su mercado financiero cerrado. Parte de lo que cuando China se une a la OMS en el 2002, parte de los condicionantes es que empiece a abrir su mercado financiero. China ha puesto muchas restricciones para eso. No es fácil que un banco extranjero esté en China. El único banco latinoamericano que tiene una filial en China es el Banco de Brasil. Para que se hagan una idea de la importancia que tiene Brasil para China, porque además Brasil también es un socio estratégico en China en otros organismos. Es un socio en el BRICS, es un socio en el G8, es un socio importante a nivel regional. No logró eso con México tiene rispideces, no logró asentar la relación como en Brasil, pero yo creo que le interesa muchísimo más a China la relación con Brasil y la relación con Argentina. Claro, el tamaño Es de que esos en el 2000 mercados aparte, ¿no? Y los es que en el recursos naturales 2010 que tiene, enorme, ¿no? en el 2016 el acuerdo se cayó porque o sea, China le interesaba entrar al Mercosur y obviamente ni Argentina ni Brasil quisieron. No le interesaba firmar en aquel momento un tratado solo con Uruguay. Es que o sea, somos muy chicos en relación a China. O sea, imposible influir en algo en un país tan grande, ¿no? Claro, Y pero yo, querer, por ejemplo, y perdón. querer, Habla. y querer negociar, digamos, ¿no? Algo, un modelo uruguayo con potencias tan grandes, un modelo de tratado uruguayo. Dale, Flor, Ahora si querés sí. redondeamos Sí. Yo ahí y en realidad sigamos lo avanzando. veo complicado lo del TLC, porque en China no es solamente firmar el TLC, porque tiene otra estructura. La presencia del Estado en China es muchísimo más grande, hay muchísimo más control. Después del TLC vienen un montón de permisos extra para que los productos puedan entrar. Nosotros no tenemos tanto para ofrecerle en ese sentido, además de commodities. Y lo que recibimos de China es muy poco, o sea, el flujo de inversión extranjera directa en China al año 2017, o sea, era muy poquita. Yo un poco la tesis vi lo que pasaba en todos los países de Latinoamérica, y lo que pasaba en Uruguay era mínimo. El flujo de inversión extranjera directa a China en Uruguay era de los más bajos de la región, pero de los más bajos les estoy hablando que no tiene comparación con lo que pasa en Argentina. El total del stock total de inversión extranjera directa a China, y esto es una cifra del MOFCOM, que es el Ministerio de Comercio de China, desde el 2009 al 2017 era 884 millones de dólares. Nada. La verdad que eso es muy poquito para las cifras que maneja China. No, y además hay que pensar en qué invierte China. China acá invierte en infraestructura porque lo que piensa, o sea, en Latinoamérica lo que piensa es incorporar a Latinoamérica a su ruta de la seda, ¿no? Entonces, también pensar Sí. si no se trata de una nueva relación de dependencia más profunda, y si un TLC no consolidaría eso, me parece que sí. Para mí habría que canalizarlo por otro lado, el vínculo con China, pero... Bueno. Esto es una decisión que hay que tomar de toda la región, ¿no? Uruguay acá ni pincha ni corta, esa es la verdad. Bueno. Y creo que lo que está vendiendo Uruguay es, Sí, y termino con esto, es la Dale. puerta de entrada, lo que vende siempre, el hub de no sé qué, bueno, la puerta de entrada de la región. Eso. Y por eso Uruguay es importante para China en eso nomás, que es la puerta de entrada, lo que siempre Uruguay fue. La entrada al río Uruguay, la entrada a la aerovía, y siempre es así. Tiene un buen puerto, está. No sé. Bueno, al final la primera pregunta dio para mucho debate, mucho intercambio. Empezó por un lado y la verdad que fue bien interesante, ¿no? Por donde fue rumiando la discusión, porque en realidad creo que está bueno ahora un poco más meterse en esos aspectos, ¿no? De posibles impactos y demás, que bueno, siempre es algo que todo el mundo habla o suele decir, bueno, cuál va a ser el impacto, pero está bueno ir concentrándonos en 2 o 3 grandes temas. Respecto, capaz que lo primero, si les parece, que ya que terminaron hablando de esto, me parece que está bueno. Respecto de Florencia, igual algo creo que nos adelantaste, pero me parecía que puede ser profundizar un poquito en esto.
y creo que, bueno, alguien más lo mencionaba, ¿no? Esto de que el TLC es como la primera, podría llegar a ser la primera parte, y creo que también algo que el propio presidente, ¿no?, de Lacalle mencionaba, es decir, bueno, el TLC como oportunidad de comercio específicamente, ¿no?, temas comerciales, pero también atrás de esto, creo que decía él, no recuerdo textual, pero atrás de esto vienen las inversiones, ¿no? Y ahora que estamos hablando de inversiones, creo que algo, ya reitero, ¿no?, algo adelantaste, pero me parece importante este tema. Imaginemos que vinieran muchas inversiones, justamente como decías vos, inversión extranjera directa de China en Uruguay, que al día de hoy es un nivel bastante bajo, digamos, pero supongamos que eso sucediera y que se dieran esas cuestiones, ¿no? Vos mencionabas algo que me parece clave, decir, bueno, ¿qué tanto nos potencia a nosotros ese tipo o nos potenciaría ese tipo de inversiones, ¿no? Y en qué sectores eso se podría dar? Y me parece que hay elementos clave que ustedes mencionaron, ¿no? Por ejemplo, ¿hay transferencia de tecnología o no hay transferencia de tecnología? ¿China se quedaría con la propiedad de las empresas uruguayas o de capitales diversos? ¿O en qué invertiría China y qué nos podría dejar a nosotros eso? Puede ser una respuesta muy simple, bueno, mayor empleo. Podría llegar a ser, pero me gustaría como discutir un poco más eso y cuál es la opinión de ustedes, digamos, y lo que han estudiado al respecto y qué escenarios se imaginan, ¿no? Así que, Flor, si querés arrancar vos y después pimponeamos. Sí, porque un poco lo que pasó en los gobiernos pasados, mientras Carolina Cose era ministra de Industria, Antel empieza a firmar acuerdos con China, con una empresa china que es CTE, que la deben haber visto por los modem. Entonces, acá un poquito la conexión que se intentó hacer durante la administración de Cose tiene que ver con Uruguay, se presentó Uruguay como un país con un muy buen nivel de desarrollo de IT, y la idea era que hubiera un mix, hubiera un intercambio entre la industria del software uruguaya, que ustedes saben es muy próspera en cuanto a servicios, la exportación de servicios uruguaya es muy grande y de muy buena calidad en cuanto a sistemas de software. ¿tá? Si ustedes acceden a los informes de Uruguay 21, por ejemplo, van a tener todo lo que tiene que ver con comercio, con bienes, y después en la industria lo que es servicios. Entonces tenemos típicamente el turismo, y después tenemos la industria del software. Entonces, donde se pensó en su momento que podría haber un match positivo y que no siguiera estos patrones de dependencia, que en realidad también tienen mucho de patrones imperialistas, tenía que ver con el sector de software de Uruguay. Bien, entonces, de hecho, esta empresa y Huawei, se instalaron en Uruguay. Bien, ahora, ¿son las inversiones más grandes chinas en el país? No. Las inversiones más grandes chinas están en los frigoríficos, el grupo COFCO y el grupo Nidera. El grupo COFCO y Nidera, no sé si ustedes vieron por el puerto que está TGU, que es la terminal granelera del Uruguay, unos silos grandes, así que hay en el puerto, como yendo para el lado de Capurro. Bueno, eso es TGU y es de capitales chinos. Una empresa china que podía dar un poquito más de mano de obra calificada y ayudar a nuestro sector industrial que ha estado tan castigado, era la fábrica de Chery, que exportaba esos autitos chinos hacia Brasil, pero la fábrica cerró esta semana, salió en prensa que cerró. Entonces, lo que tenemos de los chinos, por ahora no es muy prometedor, porque está concentrado en la industria cárnica. El frigorífico Florida es de capitales chinos, como les decía está Syngenta, pero es química, es de capitales chinos, TGU, Huawei, Costco, Nidera, el Grupo Noble, CTE, que es un poquito la de telecomunicaciones, pero después están todas en el sector, en el agro. Entonces ahí habría que tener un crecimiento, y esto también formaría parte de la estrategia china. China, en uno de sus documentos de política exterior, dice cómo quiere crecer, cómo quiere avanzar con Latinoamérica, y pone 3 bloques. Ese documento, cuando lo leí, me acuerdo que lo resumí en 3 bloques, y uno tiene que ver con el avance de los servicios. En este cambio que está haciendo de matriz China, porque China ha pasado de ser la fábrica del mundo
Ellos quieren dejar de ser ese modelo de productos chinos baratos a empezar también con la exportación de servicios. Por ejemplo, el HSBC tiene una parte de participación, una parte importante es de participación estatal china. Ese banco ha tenido un gran crecimiento en Latinoamérica, y junto con el HSBC se espera que vengan, por ejemplo, empresas de seguros y de otros servicios financieros chinos. Entonces, van a venir más cosas chinas hacia Latinoamérica. No sé si a Uruguay, la verdad no lo creo, pero van a pasar de esta estrategia de extracción de commodities, porque como decía Estefanía, la construcción de infraestructura que hace China y los contratos que tiene de préstamos para financiar infraestructura, tienen que ver mucho con la ruta de la seda, y tienen que ver con la cadena logística. China no solamente quiere los commodities, quiere que los commodities lleguen en tiempo y forma a los puertos. Entonces, si tiene que construir carreteras, la va a construir, como ha hecho en África, como ha hecho en otros países de Asia. Ahora, no lo hacen porque sean buenos, lo hacen por interés, lo hacen por beneficio de ellos, básicamente, y para poder ellos ser más competitivos en sus empresas. ¿Qué podemos sacar nosotros de beneficio? Eso es lo que tendríamos que ver. ¿Cómo podemos beneficiarnos? Acá, además del sector del agro, el único que se podría llegar a beneficiar en el corto plazo, a mí se me imagina, es la industria de IT. Pero obviamente, el pequeño sector industrial uruguayo que ya viene rezagado va a hacer terminar de matarlo. Así bueno, que bueno. interesante. Igual yo, por ejemplo, eso ya es a título personal, no tenía presente, o tan presente, digamos, la potencialidad del sector de las tecnologías, ¿no? De la información y la comunicación, pero es algo interesante. Creo que se ha discutido también en algún otro lado el tema de Huawei, ¿no? El Si tema de eso es 5G beneficioso o es no, un el motivo de 5G. pelea, Exacto. es un motivo de discusión Ahora muy que, grande entre China y Estados Unidos. claro, ahora que lo nombraste, de la lamparita. Bueno, no sé si alguno quiere comentar algo más Es sobre muy esto. probable, como dijo Dale. Florencia, que la industria, la Cámara de Industrias, se oponga al tratado, probablemente, como pasó también haciendo otro paralelismo con el tema de Estados Unidos, en el 2006 hubo una gran oposición de parte de las industrias farmacéuticas, me acuerdo que lo estudié, por el tema de la propiedad intelectual. No tengo conocimiento en estos casos cómo China maneja ese tema en los acuerdos, pero en aquel momento las farmacéuticas se opusieron muy fuertemente por ese tema, porque el tratado incluiría regulación en temas de propiedad intelectual. Y obviamente en este caso la industria uruguaya, que es tan insignificante frente a la China, sería una de las grandes perjudicadas, o la gran perjudicada de este tratado, en un tratado así. No, y que Sin Uruguay, que duda. es líder en genéricos. Exacto. Nuestras farmacéuticas son genéricos. Son genéricos, ese es el tema. O sea, donde te regulen eso, ya está. Claro, son todos esos que yo decía, que esos 35.000 puestos de trabajo que además exportan hacia el resto del Mercosur. Se exportan O muchísimos los plásticos medicamentos, insumos químicos hacia Paraguay, tengo idea, y hacia Brasil y Argentina también. o Yo los quería sumar plásticos que algo más. existen en Uruguay, la industria, por el Mercosur. Porque se exporta Claro, al sí, sí, Mercosur. sí. Si no existe el Sí, Mercosur, no. esa es una pata muy importante para pensar un desarrollo industrial en Latinoamérica, pero lo que quería decir era el otro sector que se va a ver beneficiado quizás de un acuerdo de libre comercio es el sector financiero. El sector financiero últimamente está entrando a invertir en commodities, tiene como, no sé si decir portfolios, pero tiene como paquetes de inversiones diversificadas en commodities. Y esos paquetes, bueno, determinan, la inversión en commodities determina mucho el precio. O sea, además de la demanda y la oferta y de todo ese juego que se da en el mercado, también ahora va a afectar esto. Y si se espera que se va a vender un montón de commodities a China, va a haber más especulación en este mercado. Y esos cambios tan abruptos en los precios de las materias primas repercuten muchísimo en la política doméstica. Cuando tenga mi tesis se los cuento, pero estoy haciendo una tesis sobre eso. Entonces, repercute muchísimo el precio de las materias primas de exportación en el rumbo ideológico, político de los estados. Y otra cosa que no tocamos acá, pero quizás se toque la vez que viene, es el tema ambiental. No sé si alguno de los otros compañeros
estuvo viendo eso en los tratados, pero es una cuestión a considerar Sí. el impacto ambiental de un tratado de esta envergadura, ¿no? Y No bueno, sé si hay China, algún capítulo sobre esto, no creo que haya capítulo sobre esto, porque tengo Yo entendido que China no negocia nada con ambiente. Yo particularmente cuando estudié el tema del tratado no lo vi, porque ya, como les comenté antes, hace 15 años el tema ambiental no estaba en la agenda, y dudo que hubiera algún capítulo de ese Ay, con posible China tratado no de suele ambiente, y haber, con en la China integración menos todavía. asiática no hay nunca nada sobre ambiente, ojo, ni sobre género. no hablemos, No suele haber. o sea, ¿qué pasa? China ha cambiado parte de su rumbo. O sea, hoy en día el tema medioambiental es parte de la agenda del gobierno chino. Pero China es tiene... agenda para ellos, no No, para pero lo que es o el sea, relacionamiento externo. claro, pero ¿qué pasa? Ellos tienen 8 millones de kilómetros cuadrados, tienen un montón de recursos naturales, y esos recursos que ellos tienen saben que están contaminados. O sea, China Eso sí. sabe hoy en día que tiene que cambiar parte de su matriz y tiene que cambiar parte de la estructura que tiene, porque la contaminación ya le está generando costos muy grandes. Entonces, el tema medioambiental, en el último plan quinquenal del gobierno comunista, esto por primera vez está entrando en la agenda. O sea, China sabe que la contaminación tiene un costo. Los países Claro, pero es están aprovechando el abastecimiento de otros lugares, por eso no va a ser más el lugar manufacturero y se desplaza a otro lado, justamente, y se va a abastecer de recursos naturales en otro lado. Justamente es un plan para puertas No, sí, pero en los acuerdos que tiene con otros países del Pacífico, la cuestión ambiental, género y todas esas cuestiones, esos capítulos extra de los TLC, no están sobre la mesa. Es una visión occidental la que estoy teniendo, claro que sí. Pero además, pero ¿qué es lo que pasa? Los chinos también dicen que cuando no hay regulación ambiental, ellos van para respetar las normas del país, y lo que se encuentran es que en realidad las normas de nuestros países a nivel ambiental son pobres. Esa es la realidad. Nuestras normas ambientales son pobres. Entonces no le podemos pedir a otro país, que además es potencia, que es imperio, que cuide lo que nosotros ya no cuidamos. Entonces, claro, pero ahí inició una pulseada doméstica, ¿me entendés? En el país con el que negocia, porque ahora va a haber una pulseada, a ver a quienes les importa más el ambiente, a quienes no, ¿no? A los que quieren vender sin restricciones no van a querer apoyar políticas medioambientales, y los que se ven perjudicados por un TLC sí capaz de acceder a políticas medioambientales. Yo creo que el agro uruguayo nunca ha tenido un cuidado del medio ambiente. Esto no, viene por a eso nivel es lo que personal. te digo. Entonces, bueno, obviamente, pero... Es un apunte interesante, entonces, yo la verdad, no sé, en estos temas ambientales que me parecen súper interesantes, por lo menos. O sea, la contaminación del es río Santa Lucía es por el agro. Claro, digo, no, pero es interesante, digamos, dejarlo planteado, me parece, como decía también yo al principio, porque me parece que puede haber insumos posteriores para trabajar este tema. O sea, me parece dejarlo decir, bueno, tema medio ambiente, que creo que, bueno, lo decían los dos, ¿no? Pero habitualmente no trabajamos tanto sobre eso, que hoy en día es más necesario que nunca. Puede ser un tema, digamos, como tal, interesante para, creo que estaba Andrés por acá, así que, y Daniel, no sé si nos andaban por ahí, pero se lo dejamos también como apunte, ¿no? Por ahí. Simplemente digo esto porque, bueno, ya estamos medio que ahí en la hora que habíamos planificado, pero me gustaría saber si el público presente tiene alguna inquietud también, ¿no? Porque hemos, creo que dialogado y conversado y debatido de forma bastante interesante, pero si alguno tiene alguna consulta más como para ir redondeando esto, adelante, el chat está habilitado. Y bueno, pueden hacernos llegar por ahí alguna inquietud. Si no, lo que por ahí les propongo es en 2-3 minutos, si en orden, digamos, si alguno quiere redondear con alguna idea final, ya sea de alguna cosa que acabamos de debatir o alguna idea general que quieran dejar, me parece interesante, así ya después le dejamos a los compañeros que cierren la actividad y los inviten a la semana que viene, a la próxima, que todavía no sé bien cuándo va a ser y demás, así que estoy esperando que nos lo cuenten al final. Así que si querés, Estefanía, 2 minutitos ahí como para cerrar con alguna idea, después Santi y después Florencia. Cerrar con alguna idea, yo ya... Si quieren, igual, si no, no.
Bueno, nada, eso, lo que estábamos hablando recién, los cambios o las profundizaciones de relaciones de poder que se dan a la interna, fíjense hasta en el ambiente, si un sector económico se ve potenciado por un acuerdo de comercio, ¿a ustedes les parece que vamos a poder redisputar a ese sector que se replantee la forma productiva que tiene tan contaminante? Me parece que no, es bastante obvio. Y así con varias cosas. ¿Cómo le va a disputar el poder a la industria, que en realidad la industria uruguaya tiene muy poco poder, pero que decir, se va a dar aún más debilitada? Y bueno, y con esto quería decir una cosa, que es que muchas veces se dice que la política exterior del Frente Amplio está ideologizada, pero me parece que un TLC, un tratado de libre comercio, de liberalización de las barreras, me parece que es claramente ideológico, tiene un tinte muy ideológico marcado, ¿no? Y me parece que eso es importante verlo, porque muchas veces se borran todas esas definiciones y me parece que es un poco destructivo para el análisis. Y bueno, está. Algunas apreciaciones más que no sé si dan lugar, pero le dejo abierto a los compañeros por si quieren comentar algo y capaz me sumo. Dale, tranqui. Santi, a ver. Bueno, coincido con lo que dice Estefanía en primer lugar, que esto es ideológico, sin duda. Hay hay un componente ideológico en el tema. Y otra cosa que me gustaría decir es que es un tema, va a ser un proceso muy complejo, muy largo, y hay que estar preparados todos, creo, los actores políticos y sociales para la discusión que se va a dar. Y me parece importante para tener una idea y para estudiar, ver que se vean los acuerdos que ha firmado China con otros países, por ejemplo con Chile, que es de la región, para estudiarlo y compararlo, qué es lo que podría pasar o qué capítulos y qué cosas involucra un tratado de este tipo. Y hacerlo, como ya les dije, un debate con argumentos y en profundidad que sea lo mejor posible, digamos, ¿no? Y no tanto quedarse en la superficie, digamos, de los temas y verlo en todas sus perspectivas. Tanto los sectores que van a estar beneficiados y los sectores que no. Como ya dijimos, los sectores beneficiados van a ser muy pocos en comparación con los que podrían verse perjudicados, pero creo que esa es el quid de la cuestión, es saber a qué nos estamos enfrentando. O sea, tener todas las herramientas para dar ese debate. Muy bien, gracias también. Así que Flor, dale. Últimos minutos para cerrar. Bueno, un poco de lo que decía Santiago. Ay, me quedé el loop. Perdón. No, son las 30, son las 30. Ya me está pagando la edad. No, y es la hora, es la hora. No, bueno, comentarles que en realidad, sí, entre la relación de China y Uruguay, como dijeron, fue el primer país latinoamericano de los primeros en unirse a la ruta de la seda, este super mega proyecto que tiene Xi Jinping. Y otra de las cosas que se creó, porque junto con la ruta de la seda se crearon otros organismos, y se creó el Banco Asiático de Infraestructura e Inversión. Uruguay forma parte, pidió para entrar en este banco, y el gobierno actual ha tenido reuniones, ha participado de los foros de este banco, porque lo que ha buscado también es la financiación de la infraestructura. Azucena Arbeleche estuvo buscando financiamientos y tratando de reforzar los lazos con el Banco Asiático de Infraestructura. Sí, básicamente eso. Hay temas políticos, hay temas ideológicos, hay temas prácticos. Los chinos son bastante prácticos. Deng Xiaoping decía, no importa si el gato sea blanco o negro, a mí lo que me importa es que case ratones. Entonces, en realidad, ellos van por su interés, por lo que a ellos como República Popular China les importa, no lo que pase acá. Entonces, cada uno vela por su chacrita. Tenemos que ver qué es lo que nosotros queremos cuidar.
Así que eso. Gracias, Flor. Bueno, Sofía ahí que nos comenta en el chat, bien ahí que nos sigue un poco y nos hace, digamos, tal vez fui yo el que dije, ¿no? Que a veces no le prestamos tanta atención al tema ambiente, más bien lo dije como una autocrítica. Así que bueno, me parece importante eso y creo que Estefanía, no sé si tenías algún Sí, comentario quería respecto a comentar eso algo que me final. hizo acordar ahora a Florencia y recordando un poco el tema que habló ella de las inversiones de ambiente. Hay toda una cuestión con las inversiones pesqueras chinas en la región que también nos puede generar muchos conflictos más allá del Mercosur con Argentina, por ejemplo, y bueno, a la interna de nuestro país, y es que los chinos tenían mucho interés en hacer acá un puerto pesquero, no sé si se acordarán. Y bueno, era para hacer base para seguir pescando en toda la región, y es una pesca que es bastante particular porque es bastante irrestricta, ¿no? Los tipos vienen, pescan, así de arrastre, lo que venga pescan, y eso genera un impacto muy fuerte en el medio ambiente, en la reproducción, en el sostenimiento de la fauna marina. Y bueno, para pensar, ¿no? Porque además perjudica mucho a los pesqueros artesanales locales, que no logran pescar nada con la tecnología que manejan, y bueno, con las muertes de estos animales que no logran seguirse reproduciendo, ¿no? Y me parece re interesante pensar un poco por ese lado, qué pasó con esos intereses de inversiones en la región, en ese tema. Y al respecto, les recomiendo, no sé si están a tiempo, pero hay un compañero que trabaja Ismael Santana, que trabaja en el Instituto Confucio, que trabajó en China muchos años, estudió allá, y el tipo investigó justamente su tesis. En chino la escribió. Su tesis fue sobre las inversiones pesqueras en Uruguay, así que está muy bueno escucharlo a Ismael, porque sabe quiladas, y me parece que él podría explicar mucho mejor que yo todas estas cuestiones. Y bueno, muchas gracias por el espacio. Yo ahora que dijo Bueno. Estefanía, lo que me acordé Vale. era que lo que había que dar luz era de lo que dijo Santiago, de un poquito de ver los TLC que firmó China. Sí. China tiene poquitos TLC firmados con la región, muy, muy poquitos, son 3, si la memoria no me falla. Sí. Y el que nos interesaría capaz que ver y comparar es el que firmó con Costa Rica, porque Costa Rica tiene una estructura más parecida a la de Uruguay que Chile. Chile es un país minero, es el mayor productor de cobre en el mundo, entonces ahí los intereses, el juego de poder es diferente. Pero en el caso de Costa Rica tenemos muchas más similitudes con el país carioca que... Bueno, sí, eso es cierto. Sí, sí. Así que ese sí, si vamos a comparar, me parece que Costa Rica es Con Costa Rica es mejor, sí, pero es como habíamos dicho, creo que es muy poco probable que Uruguay tenga poder de negociación en este caso, de influir. Lo veo poco probable, pero bueno, ya veremos. Ahí va, si se da Cuando la suceda, negociación, ahí va, haremos el post, la charla post negociación, y bueno, veremos qué de todo lo que dijimos hoy, algunas cosas que... Yo creo que lo más probable es que en vez de que salga un TLC, pueda salir un acuerdo de estos dentro de estos que permiten Mercosur, un ACE, así como está el ACE con México, que salga algo así con China, estos acuerdos de complementación económica. Eso es mucho más factible en el corto plazo que este tema del TLC. Bueno, muy bien. De acuerdo. Excelente. Bueno, brillante. Miren, yo había de acuerdo planificado terminar a también. las 8. Excelente, excelente. Yo había planificado terminar más o menos a las 8 y estamos a 2 minutos. Así que estuvimos fantásticos de tiempo. Cortamos Creo de que los jóvenes profesionales, ¿no? Muy bien. Un aplauso. Se merecen un aplauso virtual del público. Ahí está. Muy bien, ahí aparecen los aplausos. Y bueno, quería yo, de mi parte, digamos, por lo menos cerrar con el agradecimiento nuevamente a los 3, digamos, por haberse prestado, digamos, a participar el día de hoy, compartir algunas ideas, y de vuelta reiterar el agradecimiento al compañero del Centro de Estudiantes de Derecho y del Centro de Estudiantes de Relaciones Internacionales que nos brindan de alguna manera este espacio. Me parece que es clave, digamos, a nivel estudiantil, seguir apoyando este tipo de actividades, este tipo de procesos, y a nivel más general, digamos, seguir discutiendo como decían ustedes, también algunos de ustedes, con actores sociales, con actores de diferente índole, estos temas que son tan relevantes, bueno, siendo parte
Universidad de la República, nos compete hacerlo y hacerlo de esta manera, ¿no? En colectivo me parece que es algo fundamental. Así que les devuelvo la palabra a Eliana o Adrián, así virtualmente, para que cierren y los convoquen a la próxima actividad. Bien, gracias, Mati. Primero de nada, antes de cerrar, comentarles que ahora Gaby, que anda por ahí, va a mandar un link al chat. La idea es que puedan como confirmar asistencia de cierta forma a los participantes y aquellos que participen en el segundo panel, que ya les adelanto que es el lunes 15 a las 18. Confirmando asistencia a los dos, pueden pedir un certificado que vamos a estar mandando después por mail. Así que ya les tiro eso con el link que ahí vi que Gaby ya le pasó. Y bueno, ahora sí, ya como más cerrando, primero que nada, gracias a los expositores por participar. Como decía Mati, es una instancia súper interesante de poder charlar con compañeros que bueno, que se recibieron hace menos tiempo, que estudian estas cosas, que son jóvenes, que están interesados en el tema. Me parece que abre un espacio súper diferente que no habíamos visto todavía, o que por lo menos había como poca instancia. Así que nada, gracias por participar. Gracias a Mati por moderar la actividad. Y bueno, que fue Mati en realidad que pensó un poco también la dinámica, que estuvo muy buena. Así que primero que nada eso. Y nada, invitarlos a todos entonces el lunes 15 a las 18 horas a participar del segundo panel, que vamos a estar charlando con buenos docentes y académicos que son miembros de la ALADA también, que vi que andaba Andrés Raggio y Daniela Guerra por ahí, que van a ser dos de nuestros expositores del panel del lunes. Y nada, con eso los dejo, y muchas gracias de nuevo a todos los estudiantes también por participar de estas actividades. Bueno, Bueno. vamos arriba. Saludos a todos. Nos vemos. Gracias. Gracias. Chao. Chao.